Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Arrancamos un programa más cargados de entusiasmo, algarabía, tratando de sacudirnos del letargo emocional y del entumecimiento mental de esta sociedad sufrida, heroica y bastante pelotuda. Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio de Silvio Blas del Paraná, autor de la famosa polca Dorombotavivaima Bebe, cuya traducción sería "no le jodemos más a nadie". Buenas noches, Asunción. Santoral. Hoy se celebra el Día de San Panuncio Apostólico. La semana pasada se festejó en el país el Día de la Mujer Paraguaya. Algunos con homenajes, serenatas y otros con sendos asados regados de tragos agrestes en donde se tomó el nombre de la mujer paraguaya sin que ésta estuviera presente, viejo. Y porque cualquier cosa es motivo para tomar una cañita o un ñoñito en esta tierra, donde el chupi tiene categoría de religión. Este es el país en que vivimos, el más ñoñoso. Bienvenidos a esta tierra de los conductores vivos que se adelantan en la fila de los semáforos, que demuestran con esa actitud el total desprecio por las reglas de tránsito, reglas de urbanidad y desprecio en general por su semejante que trata de hacer las cosas bien en un país totalmente dado vuelta a sus principios y valores. En resumen, los conductores más pelotudosos. Meteorología nos dice que aparte de las tormentas tropicales, las músicas tropicales, las pendejas tropicales y los tragos tropicales, está el gobierno que tropicales a todos. ¡Guau, guau! Buenas noches, Asunción. Bienvenidos al país donde el Pato Donald pudo, puede y podrá siempre ser candidato potencial de uno de los partidos tradicionales. ¡Guac! Bienvenidos al país de la poca memoria, en donde votamos a un corrupto, hijo de corrupto o nieto de corrupto, sin ningún problema, sin cuestionamientos en absoluto, que la fortuna con la que se hace su campaña fue de nuestros abuelos, de nuestros padres y es nuestra. Y así nos vamos cagando a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, en ese orden. Bienvenidos al país en donde nos quejamos de casi todo y acto seguido nos ponemos a chupar hasta que la cosa mejore. Desde luego que al tercer cajón de ñoño la cosa ya parece mejorar notoriamente, pero al día siguiente sentimos como pueblo un extraño dolor en la parte posterior mientras que un político se caga de risa de nosotros viéndonos en YouTube, viejo. Bienvenidos al país en donde copiamos en vez de inventar, prepotenteamos en vez de conciliar, hacemos pipu y hurra en vez de pensar, mendigamos en vez de exigir y nos plagueamos en vez de hacer. Buenas noches, Asunción. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo se verá sequito, sequito. Perspectivas en todas las dependencias estatales país. Campaña salvaje por las internas. Señora, señor, gracias al sufragio y por solo participar tiene un país como premio por votar. Acérquense a esta tierra de paz y regreso. Aguántese el fracaso o disfrute del progreso. Buenas noches, Asunción. Muchas gracias por todo. Bienvenidos al depósito de Apolo, vieja. Cuando... ya empezamos, estamos con un pequeño jueguito, pero estamos ya con los chicos, con DJ Pancho. Hola. Adelante, DJ Pancho. Adelante. Acá estamos con Tony, ¿eh? Estamos hablando de los temas disco. Exacto, tema disco. Este tema de 1980, por ejemplo. Sí. Un grupo de Minneapolis, Estados Unidos. Lips Incorporation. Lips Sync, se dice. En realidad. Sí, la pronunciación es Lip Sync.
Claro, porque viene de el sincronizar. Lo sincro, exacto. Muy bien, Tony. Este tema yo me acuerdo. Don't you body, don't you body. Pero escribían lips INC como si fuera incorporated. Pero claro, Buenísimo. Lip Sync de Minneapolis, Estados Unidos. Un tema que también se lanzó en el 79, pero fue un éxito en 1980. No me El digas. tema se llama Funky Town, ciudad Sí. divertida. Funky Ah, Town. ahí está, mierda. Y ese es el que decía. ¿Atendés? Ahí va. ¿Atendés? Es la versión extendida esta, ¿vale? Y tiene un poquito más de... Ya, porque se dice. Tatu con cachu. No dice eso. No dice No eso. dice Tatu eso. con No, no cachu. dice. Tatuaje con Ahí va, ahí va. salsa de Ketchup. tomate. Ah, no dice. Yo por eso siempre pensé que la música se llamaba tatuaje con salsa de tomate. Ketchup. Porque era Tatu tatú con ketchup. Tatu con ketchup. Claro, como está en inglés. Funky Town. ¿Viste? Tatu con ketchup. No hay nada que ver. Ahí va. ¿Viste? No dice eso. Aguantú con ketchup. Zapatú con ketchup, Antonio. Zapatú con Aguantú. ketchup. Cada vez peor. Cada vez Aguantú peor. con ketchup. Aguante, bueno. Steven Greenberg, que era el creador del grupo, me imagino que debe estar pegándose un tiro ahora con lo que Ya se dicen murió, ustedes. ya se murió, tranquilo. Ah, bueno, entonces sí Le puede pegaron un tiro. ser. Mire lo que tengo por acá. ¿Qué tenés, güey? Ah, Mira lo que es esto. hubiese avisado. Mira, Tito, ¿Qué es esto? mira. A ver, mirá lo que es eso. mostralo. ¿Qué es esto? Lomo de cerdo ahumado, eso es. Lomo de cerdo ahumado. Mostramos otra vez, Así mostramos viene. otra vez. ya. Vamos, a ver dónde tenemos la cámara acá. Esto ahí va. es ideal para acompañar con ensaladas al plato, el sándwich, todo es riquísimo. Es un producto de fina calidad. Acá tenemos piña caramelizada, ¿te das cuenta? Sí. ¿Te das Piña cuenta? caramelizada. ¿Piña Bueno. qué? Caramelizada. Claro, que acompaña ¿Piña esto. qué? Caramelizada. Conoce más de Muti Sí. y sus elaboraciones, hamburguesas y embutidos y estas deliciosas variedades de carnes procesadas. Mire. Tienes que ingresar ya nomás a www.muti.com.pi o en el Facebook. Y Sí. recordá que Muti Me gusta gusta más. más. Acá Muy está. bien. Le traje para usted. Muchas gracias. Lomo de cerdo ahumado. A mi mujer le gusta mucho está eso. fantástico. Vamos a ver, mostrar la presentación. Lomo de cerdo ahumado. Mira qué rico. A mi mujer le gusta qué buena decirme eso. presentación. ¿Eh? A mi mujer le gusta decirme ¿Qué, eso. lomo de cerdo? No, cerdo. Bueno. No sé por qué lo dice en realidad, pero bárbaro. bueno. Bueno, ¿Cómo está? Este- Esto se puede probar, ¿no? ¿eh? ¿Cómo es? Se puede Caramelizada, probar, se no puede es probar. caramelada. Caramelizada también se Claro, puede claro, decir. acaramelado. Acá son la caramelizado. parejita, ¿verdad? Exactamente, Claro, caramelizada, exactamente. caramelada es la pareja. Hay una llamada. Hola. ¿Tenemos llamada? Hola. Bueno. ¿Están con tu música? Buenas tardes, yo buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, América. Otra vez. Quique, sos un Quique. fanático de este programa, Quique. Che, no tenés otra cosa para ver, Quique. Olí el chancho y llamé, olí por la tele. Permiso, ¿eh? Yo le voy a Adelante, matar adelante. Ah. Quique, ¿cómo andás, Quique? No, te Cuidado estamos con la jodiendo. argolla, Tony, cuidado. Mira, no, le partió la argolla. Quique, Ahí parece un Quique, camarón, ¿viste? Quique, tenés que venir un día y te invitamos, comemos muti, te regalamos unos lentes. Pero no me sé, lo que encanta, quieras. pasa que tengo muchas actividades de repente a esta hora, estoy medio ¿Qué, dobladito. ¿Qué haces hasta ahora si siempre estás viendo el programa, Quique? La verdad. ¿Querés que te diga la verdad? A ver. Chupando. Ah. Mucha. Che, esa. bueno, Mirá tu dibujito, mirá. No, no. Hola, Alberto. A esta hora estira, tomar un poquitito. Nosotros Legalmente. nomás no podemos todavía acá, Quique. Una recomendación que les puedo hacer a la gente Eh. y que prueben en su casa esto. A ver. Ver dibujitos chupados. A Para ver, ver los dibujitos. Te tomás, ¿Qué está viendo, Quique? te tomás fe ñoñito y te pones a ver dibujitos, vas a ver cómo pega. Tu nariz te crece. Todo es muy... no es mi nariz, Bob Esponja. ¿Qué está viendo vos, Esponja, mío, Quique? La verdad. Me encanta, Bob Esponja. ¿Estás solo, Me gusta Quique? No, estoy con muchas personas, una Siempre hay gente, eminencia ¿eh? de lo que es la farándula, el Qué raro que- espectáculo. Te juro que, Una eminencia que, de se, Una eminencia. que se junten a tomar algo entre varios, me parece normal a esta hora de la noche, pero que se junten a tomar algo y ver dibujitos. Él es el anormal nomás. A ver, Habría no que sea ver con quién agresivo está, con porque a lo Quique. mejor a la otra persona también le gusta ver los dibujitos. Por eso, A ver, ¿quién ¿Con quién estás? Sí, Marcelo. Bugs Bunny. ¿En serio que sí? Marcelo Acosta. Ah, amigo Yo nuestro. te quiero, yo y tú a mí. Te digo todo, ¿Qué tal, Tony? Qué linda mala tenés, Tony, ahora. En serio, hasta ahora ya te diré, te contaré. ¿Es cierto que te peleas siempre con las modelos? ¿Es cierto eso, Tony? No, mentira. Me dijeron verdad que eso, cortaba Tony? una mala lengua. Vos sabés que a mí el chisme no me gusta, me encanta con ese que... Pero no es verdad, ¿no? Ustedes No, mienten. verdad, jamás. Vos sabés que a Ferro le pega a su señora, te diré, te contaré. Los vecinos dijeron
que por las noches se escuchan cacerolazos y no es precisamente qué cocina te diré. ¿En serio me decís, Marcelo? A DJ Pancho le pega a su señora Le pega a con su señora, cacerola. claro, una Es especie de- mentira. No es que le No, no, pega. mira que él sabe la le precisa. faja. Era una sartén. No era una cacerola. Bueno, O no bueno, sé pero- si le gusta 50 sombras de Grey, te diré, ¿verdad? Que sería una versión muy económica la de Ferro, si él es el actor principal. puede ser, la verdad. Yo tengo 25 sombras porque no me alcanza para 50. ¿En serio me decís? Siempre tenés los CD, eso. Sí. Ah, mira, vos te conoceré. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Querés que cuente algo, Alberto? Comentá algo de la farándula, Marcelo. Vos que Acá, estás en ya, eso, para saber, enterarnos de algo. ¿En qué anda Tito Ibarrola, por Se ejemplo? dice, No se sabemos. rumora que Tito Ibarrola ahora mismo está preparando un monólogo, ¿verdad? Un espectáculo para él solito, ¿verdad? Que incluye desnudo artístico también. Te contaré. ¿En serio me decís? Tito No se es, no es algo con todo. una ropa de escocés, por si acaso, que le encanta a Tito. La verdad que parece que le gusta hacer con eco, ¿sabes? Porque- Acá viene Tito. Está hablando usted. Está diciendo que te vas a desnudar artísticamente, Tito. En un monólogo. Que ¿Cierto, Tito? vas a hacer la del mono, dice. Voy a hacer un Ah, no, monólogo. Mandioco shiriri. Hay que probar ese Tito. ¿Qué más? ¿Qué Probó más? Marcelo Acosta. ¿Lomo de está. cerdo? Oye, quiero me contaron de que ahora las cosas en Quilombo cuestión de de peso están muy, pero muy complicadas, que la gente en cuestión de peso se anda peleando mucho, que están ellos muy distanciados, ¿sabes por qué? Porque ya no quieren más saber nada de lo que sea el programa, están muy distanciados ellos, porque ahora lo único que quieren hacer todo es modelos publicitarios, te lleva, ¿verdad? Porque están ellos divinos, espléndidos ellos. ¿Vos nunca fuiste gordito, Alberto? Ah, sí, sí. No, nunca fui gordito. ¿Vos fuiste hasta alguna chiquito vez? me quedé. La verdad que siempre soy gordito, si quieren comer en casa hay mucha comida de por ahí. Pero vos eras rubio antes, después no eras rubio. Y ahora ¿cómo estás? Ahora estoy lila, como no, Parece Guido Zuller. ¿En serio? No vaya a ser malo con Marcelo Acosta si es nuestro amigo, Es porque yo tengo un chiste, farandulero, yo tengo un amigo de chiste, Quique ¿verdad? también. Te baja la caña vos. ¿Qué está haciendo en lo de Quique? Aquí que me está enseñando a contar los mejores chistes del país, me dice. ¿Qué le cuesta el chiste? Quique, que cuente un chiste, Quique, que se mande No, uno. lo va a contar. No, Él parece Marcelo, a contar. ¿Cómo va a contar? Estaban en el verdad. No se le entiende un Espera, carajo. Marcelo, déjame entender. Vos estás en lo de Quique y están haciendo competencia de chiste entre los dos. De que tiene más largo el chiste. Ah. Mano a mano. Bueno, yo pensé que era competencia de cuentos, chistes cortos. Bueno, Sí, uno uno cortito. Uno cortito. A veces te sale toda la lengua. No, espera, contá. ¿Qué es lo que decís? Contá un chiste. Cuando cuenta chiste, cuenta chiste, cuenta. Te siento la lengua, a veces sale, no te sale. Marcelo, tranquilizate y contá un Bajá dos chiste. cambios, Marcelo, por Contá favor. un ¿Vos te chiste. acordás cuando- Poné en primera y contá un chiste. Marcelo, agachate y conocelo. ¿Qué te lo digo? No. Bueno, estaba hablando de amigos y le dice uno al otro, le dice, ¿verdad? No le sale. Dice, oye, Pedro, ¿tus vacas fuman? Le pregunta uno al otro, ¿verdad? No, ¿por qué? Le pregunta al otro, ¿verdad? Entonces se te está quemando el establo, le dice, está muy bueno, gracias. ¿Te gustó? Cuando quieres chiste, cuenta, No cuando entendí cuenta. nada. No entendí nada, ¿eh? Probablemente sea un buen chiste, pero yo me río ¿Vos te de acordás del uno a uno. arguirucho cuando decía terequete, guau, guau, guau? Así mismo le parece a... Arguirucho, el de anteojito. Terequete, guau, 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 terequete, guau, guau, guau. Así parece que habla... Pero bueno, hay que Trate de no Cuidado, romper nada. los sí, Pancho, para cuidado, los los Pancho ahí. Pancho. Ahí está. Por Bueno. poco se le cae la cacerola. Cae, que no se cae. Marcelo, un abrazo, saluda a Quique. Quique, ¿estás ahí, Quique? Ay, Dios mío, me dormí. Acá un abrazo para todos ustedes. Buenas noches, Paraguay. Buenas noches, Quique. No llames Buenas más, noches. Quique. No, ¿por qué? Que No, llame, sí, es el siempre. único que nos ve. Gracias, Quique, nos vemos, un abrazo. Chao, Quique. No hay que espantar a la audiencia. ¿viste? Claro, amigo, ¿qué es lo que por Pero ustedes qué? creen que suma eso Nosotros de Quique? no, con níquel, cada níquel pero suma. claro. ¿verdad? Claro, todo suma. Lomo de cerdo amado. Este. Sí, Los y dos las son- piñas acaramelizadas. Vienen en este Hablando Tito. de piña, Sí. voy a darle una aquí viene. que tengo. Tranquilo. Voy a un Riquísimo. Y, Qué rico, ¿no? ¿Le gusta? y le das con el ananá. De la Grey Muti, ¿eh? Mientras, Después preparen el papel higiénico. Vamos a después. ver. mientras le bajamos acá nosotros, nos vamos Viene. mientras tanto a algo Totalmente diferente. viejo. Yo soy referee de fútbol y bombero voluntario. Cuando yo cobro mal no es porque yo quiero, sino porque hay un dirigente que te pasa la mano cuando más lo necesitas. Si bien es cierto que me equivoco cuando cobro algún que otro penalcito, ¿verdad? Le perjudico a los dos equipos. Yo estoy tranquilo, porque está todo arreglado con el comité árbitro. Estoy muy bien económicamente y me voy a tomar unas vacaciones por 6 meses, porque yo quiero. Chapirona, 6 meses de suspensión. Casa Arce presenta sus espectaculares cocinas de la marca Kaede. Son cocinas de 4 de 6 hornallas con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados. ¿Qué más te puedo decir? Horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador, o sea, a tu gusto. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes y son Venecia, Génova, Roma, Nápoles
¡Qué lindo! Promoción especial por cada cocina Kaede que compras, te llevas un hermoso y práctico delantal como el que tiene nuestro modelo, el DJ Pancho. Casa Arce, cada vez más cerca tuyo. Y ahora vamos a algo totalmente diferente. Muy bien, seguimos acá en el depósito. Estamos con el DJ Pancho que está musicalizando un poquito nuestro de música. piso. ¡Alberto! Ahí Enseguida van a estar los panchos, así que Bueno, vamos. vamos. ¿Qué pasa? Venimos. Me está Tiene llamando. que estar gritando. ¿Eh? ¿Para qué grita? No, ¿Qué pasó? tenemos una nueva sección acá de pillamos los carteles paraguayos. Carteles paraguayos. Gente Narcotráfico. que van así, gente que va caminando o va viajando, que de repente encuentran carteles y le sacan una foto y envían, postean en Facebook. ¿Y a dónde tiene que enviarnos, Tony, para ir pasando los carteles En el paraguayos? Facebook En el Facebook. o oficial. Y ahí pone y nosotros ponemos acá. Nosotros ponemos acá. O sea, vaya fotografiando los carteles más raros que se les ocurren. Mal hablado, pero viene del Dios. Empezamos, por ejemplo, con este cartel. Fíjate, este dice Comisión Nacional de Desarrollo Integral del Chaco Paraguayo, Centro Urbano, dice La Patria. De la patria. Sí, y bueno, como podrán ver, ahí está el centro urbano, ese es el centro. Ahí está la dirección. Bien Para que nos señalizada quede- la calle, ¿verdad? Esa es una buena inversión de la municipalidad. Sí, ¿verdad? qué bueno. Claro. Para que la gente ¿Cómo sepa. es? Comisión Nacional. Comisión no lo Desarrollo habrán cobrado. integrado del Chaco Paraguayo. Una comisión, mira. Y está ahí No, mismo está. en tu GPS van a poner la dirección encontrada. Claro, ahí está. Está exactamente en ruta 9, Avenida Carlos Antonio López, esquina Toledo. Ahí va a Ahí está. encontrar. El siguiente, ahí está el cartel. Fíjate, esto es en Ciudad del Este. A ver. Dice juegos y programas de computadora, seguramente dice y software. Software. Esa es una versión de Star Wars. Claro. Un juego, pero más Uno soft. se va ahí Una guerra y- más soft. y tiene Pero los jóvenes Una entienden, guerra no porque tan así guerra. se escribe ahora. así se escribe. softwares. Y Entonces, capaz que después la Real Academia Española reconozca esto y se va a escribir así, ¿no? sí, Software. se va a ya, quedar, software, sí. claro, Bueno, software. si usted quiere softwares, ya sabe dónde Ah, tiene de que ir a comprar. buscar, ¿verdad? Sí, El siguiente, ¿Tenemos esto está escrito por el Estado, oficialmente. El cauce. El cauce, ¿eh? Caos. Claro, sí. Cuenta sobre el cauce Cauce Antequera, dice. Y bueno, ¿Qué? quién sabe cuánto se gastó, Tito. Esto está gastando el Estado en el que tipo del que pinta. ¿A causa de quién fue? ¿Quién fue el causante de Lo este- peor de del este caso cartel, es que el que hizo este cobró su plata. No, me cobró como si fuera. como si Estaba fuera- todo bien, sí, el No, trabajo terminó. No, sí, Ahora- no, dentro del ahora- cauce normal, ¿verdad? Pero Antequera lo escribió bien, ¿eh? La parte más difícil. Culpable ¿no? ahora. Se fue por el cauce. Sí, ya, no, Otro cartel, ponemos otro. Fíjate, este cartel dice, se vende esta propiedad. No le entró más la D, nomás. Claro, Se lo que tiene. pasa- La madera era corta. Pero bien, está bien claro y la flecha indica cuál es lo que es la propiedad que se está vendiendo. Este me le salió muy grande. ¿no? Empezó a chicar en el final. Claro, exactamente. Yo creo que a eso, ahí cuando llegó a la A, fíjate, sí, cuando llegó a la I, ella pilló que no iba a entrar todo. ¿verdad? Achicó, pero de la torre. Pero ya suele no- pasar eso cuando escribís rápido. Sí, también. sí. No medís bien, ¿entendés? A mí me pasó varias veces. Este es otro cartel, fíjate, po. Le pasó lo mismo, Albert. Bien empezó el tipo, ¿verdad? Carnice, y ahí ya no le entró Le más. puso la raya y todo para que no entiende que Se- fue abajo. se- fue a la escuela. Claro, pero cuando escribió carnicería y escribió el número 2, dijo, este hermano es largo y nada. Entonces ya viste que fue Igual carnicería achicando. con ese. Fue hacia ¿no? abajo, Fue ¿verdad? achicando, Fue achicando. pillando que ya iba a necesitar el Ahora, espacio, ¿verdad? donde para separar en sílabas carnicería es carnicería. Claro, no, pero no le entró mal ahí. Dijo, no, estamos viendo. Por voy más a que ponerlo. ponga la rayita ahí, Bueno, encontramos pero una hermanos lo falta. puso con H. ¿Eh? Hermanos lo puso con H. No, está bien, pues, se fue a la escuela, está ahí bien. le manejó. Es una No, y cuestión la- de proporción nomás el tema. Uso de las H's. Sí. No sé para qué se usa si es muda. No, y la Siguiente. S, la Siguiente, C siguiente. puso, mira, viste que puso la C. Sí, Y después se convirtió en S. arrepintió, se arrepintió. Después Era una se C, arrepintió y pues. puso. Se nota Muy una bien. cierta duda ahí. El siguiente cartel, por favor. Ahí está. ¿Quién es? Este es Piro. Se vende cerveza. Cerveza. Esa. Con B. Con B.
O sea, ellos... De beso, ¿verdad? Ese te está probando a ver si entendés lo que vende. Y los perros van a entender. Claro, claro. ¿Cómo no van a entender? Ahí dice cerveza. Lo que pasa es que si pones cerveza con B corta parece que vas a tomar poco. Y aparte con el piroguite te dice toda. Claro, piroy. Además, dígame si no llama la atención. Piroy, dice los Piroy. Piroy. Acá. Piroy, dice. El siguiente. Siguiente. Este ya fue lo que es. De lujo también. Era lindo. Pastelería ñañeca. 24 horas. 4 horas. Hay otra de cerveza. Y tenemos Helada. cerveza helada. Iba bien. Estaba bien, ñañeca. Y después ¿Qué pasó? De lujo vino esta Lujo, ñañeca. ñañeca, Lo que pasa es que le sobró un poquito de madera abajo y dijo, vamos a poner esto de cerveza helada. Cambió lo de la despensa, viste que grababa. Antes era despensa y no Y sé pastelería cuánto. iba a ser. Eso tiene que estar arriba. Despensa y Y pastelería. vino ñañeca, le dijo, no, yo quiero que mi nombre esté ahí. ¿no? Y la cerveza helada. El siguiente, este es para vos. November Fest, dice, ¿ya? Con la nueva mezcla. ¿Y yo qué? Este es para los dicho que vos que te dedicas a esto, ¿ya? Además, Millennium con una L. Muy linda letra, diga, muy linda caligrafía. Ahora, Así que si usted quiere escuchar lo más Ortografía. nuevo de música con una latino. la nueva mezcla. No, pero no necesariamente puede ser yo, que puede ser albañil también. claro, la nueva mezcla. La nueva mezcla, claro. Estaría lindo, una nueva mezcla. Portland con arena. De todos modos, este es la zona de Bocayatú de Orlando, No ¿viste? sabemos si es el Udaú o el Guairá. Ah, puede ser. Claro, de uno a otro lado. César, Pues. César Lobo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a otra cosa? Vamos a algo Totalmente diferente. Y después volvemos. Claro. Vamos a ver Más carteles. Por ahí más volvemos. carteles. Mira lo que Tenemos que irnos, Tony. Sí. Bueno, nos vamos, pero ya está mostrando, nos vamos y ya muestra rápidamente su topper de Salustro, Tipo marca cachito. deportiva y casual. Movemos así, Tony, para que vean que de verdad. Caracterizado por la durabilidad y validez en sus diseños, topper los más resistentes para todo andar. Adquirirlo, como ya dije, en la tienda de Salustro, Tito. Salustro. Bueno, y nos despedimos también diciéndoles que Charme, Coiffure Spa, Charme. más de 20 años de trayectoria, cuidando tu belleza, Albert. Sinónimo de creatividad, innovación, pasión y belleza. Estamos hablando de Charme, que está en el segundo piso del Shopping Villamorra. Para la gente que ya, bueno, ya sabe la gente. Y Óptica para Magnavisión. los que quieran anteojos de sol, Acá lentes, tenemos. tanto de contacto como de receta. De sol, lente de sol, claro, de receta, de contacto. Óptica Más Visión, Avenida Fernando 448. Avenida Fernando de la ya Mora. sí, Claro. casi. Todas las marcas, todas las marcas. Casi. Ya te digo, Óptica Más Visión como querés ver, así de sencillo. La- 0 grados, 0 Cero grados grados. que nos viste, remeras, jeans, camisas y está sobre Félix Gogado, Cásimo León Andreu. Muchas gracias Anita de 0 grados y también hidrosanitarios, por supuesto, que está sobre Eusebio Ayala, casi. Choferes del Chaco, no nos vamos a cansar de decirles que no se olviden, uno antes y otro después, siempre. Gerón, uno El que antes no y toma- otro después, uno antes y otro después. O si no te puede doler mucho en la Sí, cabeza. yo estuve tomando la vez pasada ahí. Al día siguiente es Tranquilo, terrible. Sí, tranquilo. no, tenés que tomar este, o si no, Sí o sí. cagate. Bueno, nos vamos, señores. 1, 2, Guay 3. de vos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Chao.
Thank you.